Bien, hermano, esta clase es continuación de la lección que estuvimos viendo la semana anterior, basada en la contradicción de Coré, según Judas, el versículo 11. Yo quiero que volvamos a leer el versículo, el lema, que es el Salmo 105, versículo 15, ya que la clase trata sobre una rebelión contra los líderes del pueblo de Israel, Moisés y Aarón, y estuvimos viendo las consecuencias de todos los que se rebelaron contra los líderes israelitas. Si lo tienen ya este versículo, lo leemos, Salmo 105, versículo 15. Dice así: no toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. O sea, el Señor, quedamos en que hoy vamos a tratar, después de haber visto la lección en su contenido en sí, que hoy íbamos a tratar sobre lo que es el oficio o el ministerio pastoral. Había quedado con ustedes en que iba a compartir un poquito de mi testimonio como pastor de esta iglesia. Quizás algunos no conocen de cómo fue mi llamado hacia el ministerio. Lo quiero hacer lo más breve posible porque no quiero ocupar mucho tiempo de lo que es la enseñanza, que es muy valiosa, que traemos en el día de hoy. Comenzó todo con un cierto... Primeramente, yo estando muy pequeño, yo había sentido el llamado para pastor, pero nunca ni le presté atención ni me enfoqué en eso. Fue 15 años después de haberme convertido, o haberme reconciliado con el Señor, que yo comencé a sentir una admiración hacia el pastorado. Eso es lo primero que comienza en la persona. ¿Cómo pudiéramos decir? Un anhelo, hasta inclusive un poquito envidioso en lo que es la sanidad, si se puede dar sanidad a la palabra envidia. Me refiero, admiraba a los jóvenes pastores, a otros pastores, y yo por dentro de mí yo decía, cómo yo quisiera ser como tal persona, cómo yo quisiera ser de esa manera. En ese aspecto comencé yo a codiciar, se puede decir, el ministerio. Pero ahí estaba, yo siempre fui un maestro de escuela dominical por mucho tiempo, y ahí el Señor me empezó a inquietar para el pastorado, hasta que ya estaba muy claro dentro de mí que Él me estaba llamando. Lo primero que hice fue comentárselo a mi esposa, se lo comenté a mi pastor, porque aquel llamado implicaba pues entrar en el seminario para estudiar. Le pedí al Señor que me diera 3 señales, porque yo entendía que esto era sumamente importante. Yo no quería quedar ni corto de la voluntad de Dios, pero tampoco hacer algo que no fuera su voluntad, que estuviera por encima. Y como yo sabía que esto era algo muy, muy serio, yo le pedí al Señor que me diera señales. Yo pertenecía a una iglesia donde habían casi 1000 miembros, una iglesia inmensa. En ese entonces yo era líder de evangelismo, y los martes nos reuníamos todos para salir a evangelizar, y era un grupo bastante numeroso. Y ese día llega una señora a la cual yo no conocía. Eso es uno de los asuntos de iglesias grandes, que a veces uno no conoce a otros hermanos, no tiene esa familiaridad. Y esa hermana, que no tenía confianza conmigo y que no me conocía, me dice: Dios me ha puesto en mi corazón que le dé este libro para que usted lo lea. Yo tomé el libro, y cuando comienzo a leer, era responsabilidades y llamado de un pastor. Entonces, primera señal ya que el Señor me contestaba, inclusive le hice copia. Yo dije, yo sé que tengo que devolver este libro, pero yo le hice copia a aquel capítulo que ya el Señor me estaba hablando. La segunda evidencia, la segunda señal fue la prueba grande que tuvo que pasar, especialmente al principio de ir al seminario. En aquel entonces yo vivía, los que conocen el área de Miami, en el Northwest, cerca de Opa-locka, y el seminario quedaba en lo último de Kendall.
Las clases comenzaban a las 6 de la tarde. Y para yo llegar temprano al seminario, tenía que salir de mi casa a las 3 de la tarde. Me tomaba 3 horas para llegar y llegaba ahí raspando. Eso era así, carro tras carro, por 3 horas. Y lo más bonito es que yo tenía un transportation. Usted sabe lo que yo les digo cuando le decía que yo tenía un transportation, un carro de los más malos. Y a veces el carro se calentaba y yo iba con aquella presión y gracias a Dios pasé durante el primer semestre. Pero yo le decía al Señor, Señor, me tienes que proveer, yo no puedo continuar con esta presión, no puedo continuar de esta manera. Yo necesito de alguna manera que me proveas para transporte para el seminario. Y durante ese tiempo una hermana de la iglesia se acerca a mí y me dice, una hermana que conoció al Señor, porque Dios me usó para traerle al Evangelio, me dice, yo siento en mi corazón, aunque yo no sea ni maestra ni pastor, de ir al seminario a estudiar. Digo, hermana, eso es libre, allí todo el mundo se acepta, todo el que quiera prepararse, lo que usted tiene que hacer es pagar los créditos, y ahí la aceptan. Y resulta ser que la hermana era dueña de un dealer de carro, y todos los días ella entonces me llevaba en un carro distinto todos los días al seminario. Entonces segunda evidencia o señal ya, y eso fue ya desde el segundo semestre hasta el final del seminario. El Señor me proveyó de ese transporte. La tercera evidencia fue en cuanto a la predicación de la palabra. En cierta ocasión el pastor de la iglesia me dice, necesito que prepares un mensaje porque hice un contacto con un misionero que viene de Rusia para que estuviera esta noche dándonos su testimonio acerca de las misiones en Rusia. Pero no olvidé apuntar su contacto y no he podido comprobar que él va a estar con nosotros y no quiero que se quede en el aire, quiero que alguien tenga por lo menos preparada una palabra. Le dije, sí, ¿cómo no? Entonces yo comencé a preparar el mensaje. Dios me dio un mensaje pero tan precioso, que yo decía dentro de mí, yo no puedo creer que yo no vaya a predicar este mensaje. Y bueno, lo dejé así. Llego a la iglesia, le digo a los que estaban dirigiendo, esto está pasando. Si la persona viene, él ocupa su lugar. Yo simplemente estoy aquí de suplente. Comenzó el culto, el misionero no llegaba. Comenzaron las actividades del culto, el misionero no llegaba. Llegó la hora de la predicación, el misionero no estaba allí. Paso a dar mi mensaje y a los 2 minutos que yo había comenzado el mensaje, entró el misionero. Se acabó el mensaje, le dieron la oportunidad a él, nada más que pudo decir brevemente 5 o 10 minutos de su ministerio, y que la razón por la cual no había podido estar temprano es porque había pasado un accidente, no él, pero en un accidente, estaba atrapado en un accidente y no había podido llegar temprano. Entonces, otra evidencia más de que el Señor me estaba llamando, inquietándome y preparándome para el ministerio. Lo importante es que uno tiene que estar completamente seguro, pero muy seguro que el Señor lo ha llamado a uno. ¿Por qué razón? Porque lo primero que queremos ver en esta tarde es que los pastores son constituidos por Dios. Aunque es un poquito irónico que yo sea el que esté dando esta clase por ser el pastor, yo lo encuentro necesario y saludable para la iglesia de que puedan tener una relación correcta bíblica con el pastor de la iglesia. En este caso soy yo, pero en cualquier iglesia que quién sabe lo que Dios, a donde Dios le lleve, es importante tener un concepto correcto del pastor, porque ya vimos en la clase anterior lo que le ocurrió a estas personas por haberse rebelado contra Moisés y contra Aarón. A quien me busque Efesios 4:11. Efesios 4:11. Ok.
Fíjense, la palabra que me quiero que llame la atención, Él mismo constituyó, y ahí están incluidos los pastores. Quiere decir, el pastorado es algo constituido por el mismo Dios, no es una idea de una iglesia, ni vino de una persona, ni nada de eso, es una constitución divina y debe de ser así reconocido, considerado y respetado por la iglesia. Dios encontró necesario establecer pastores. Él nos dio a Jesucristo, según Hebreo, esa es su máxima revelación, es la manera en que nos está hablando hoy día a través de Jesucristo. Los pastores son simplemente instrumentos del Señor para dar a conocer a Jesucristo y declarar a la iglesia la voluntad de Dios, y vamos a ver otros oficios que debe de realizar un pastor. Uno de los ejemplos que Dios es el que constituye pastores es que cuando Él envía las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, las dirige directamente a los pastores de esa iglesia, mencionándolos como el ángel de la iglesia. No que el pastor sea un ángel en el sentido de su esencia. Se está refiriendo aquí a ángel, que ángel es un mensajero, un enviado a dar un mensaje. Entonces el pastor es el que ha sido puesto por Dios para enseñar la iglesia. Y si a Dios lo ha puesto, quiere decir que lo ha capacitado para hacerlo. Por tanto, la enseñanza viene a ser la función más importante que tiene un pastor. La enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, como característica de un pastor, y una de las regulaciones es, según 1 de Timoteo 3:2, dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Esa es una de las características que tiene que tener un pastor. Cuando yo fui al seminario, fui con esa mentalidad. Yo fui con la mentalidad no de obtener un certificado, no de obtener, como dice, ya pasar por la escuela por tal de decir, bueno, ya tengo un certificado, un diploma, sino yo sabía que el llamado del Señor y la responsabilidad de enseñar conllevaba una tremenda responsabilidad y que yo no podía pasar por el seminario por pasar. Había que esmerarse en aprender, había que esmerarse, como dicen, sacar buenas notas, en prestar atención, porque eso era lo que después me iba a servir a mí para hacer una mejor función en el futuro. O sea, yo tenía esa mentalidad y con esa mentalidad pasé el seminario. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser apto para enseñar. Número 3. Ya dijimos número 1 que son constituidos por Dios. Si Dios los constituye, Él los capacita. Número 2, son los que enseñan a la iglesia. Número 3, son los que apacientan las ovejas. Apacentar es nutrir, cuidar del rebaño del Señor. Por eso es que no hay pastores sin ovejas. Usted puede tener un título teológico, pero a menos que usted tenga ovejas, usted no es un pastor. Usted, para ser un pastor, tiene que tener ovejas. Y una de sus funciones es apacentar. O sea, deben de ejercer una vigilancia general en los asuntos espirituales de la iglesia, suplir las necesidades personales de las ovejas. Esa es otra de las funciones del pastor. Inclusive cuando Israel se dividió entre los reinos del norte y los reinos del sur, Dios le habló por medio del profeta Jeremías, diciéndole que él estaba airado, estaba decepcionado de los sacerdotes de Israel. Porque los sacerdotes no solamente debían de oficiar en todo lo que es el sistema sacerdotal de las ofrendas, sino ellos también debían de enseñar al pueblo. Y no lo estaban haciendo. Los sacerdotes habían caído en corrupción, ya los sacrificios habían perdido su valor, y dice Jeremías que lo que el pueblo de Israel necesitaba, según Jeremías 3:15, es pastores según el corazón de Dios. Fíjense qué interesante.
según el corazón de Dios. Vamos a leer ese versículo, el que lo tenga, Jeremías 3:15. Dice, les daré pastores según mi corazón, el corazón de Jehová. Okay. Jehová no dice, les daré pastores según mi carácter. Fíjense lo que dice, según mi corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios? Piensen. Misericordioso, puro, pero cuando está hablando del corazón, ¿qué es lo que le llama la atención a usted cuando se habla del corazón de Dios? Amor, es compasivo. Alguien mencionó ahí paciente, que todos esos son derivados del amor. Algo sumamente importante, de lo cual cada uno de nosotros, sin excepción de ninguno, está recibiendo del Señor a cada momento. Sí, todos nosotros, todos, no hay uno aquí que esté excluido, que no esté recibiendo un beneficio que venga de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la compasión y misericordia. En otras palabras, si Dios fuera a tratarnos según su justicia, entonces, ¿qué merecen nuestras acciones? Juicio. Eso es lo que merecen nuestras acciones. Pero Dios nos está tratando según su corazón. Entonces, una de las cualidades del pastor es que tiene que prácticamente simpatizar con esta característica de Dios, de tener un corazón compasivo y misericordioso para tratar con las ovejas. Algo que el Señor le da a los pastores. Pero las ovejas no entienden cuando un pastor se comporta misericordiosamente y compasivo. Porque la oveja lo que quiere es que el pastor coja el lado del juicio y látigo con todo el mundo. No pueden apreciar cuando el pastor, también Dios le pone un corazón así de compasión y de misericordia hacia las personas con que está tratando. Ahora, no podemos ignorar verdades bíblicas en cuanto a los pastores. Número 1, hay lobos rapaces. Eso lo advirtió Pablo cuando tuvo aquella reunión de obispos. Le dijo, cuiden la iglesia, porque se van a infiltrar lobos rapaces. Fíjense, también dice Juan 10, del 1 al 10, Jesucristo advierte acerca de los ladrones. Cuando pone el ejemplo, el símil del pastor con las ovejas, dice que van a haber también pastores ladrones. Y a mí me llamó mucho la atención eso, llevándolo al contexto de lo que es un pastor y su función como enseñando a la iglesia. Quiere decir que van a venir hombres a la iglesia y se van a robar de la mente de las personas las verdades bíblicas. Algo se van a robar, porque por eso son llamados ladrones. Y lo que hacen es robarse las verdades que hay en la Biblia. Y también los hay asalariados, los cuales se ven que son pastores que están detrás del salario del pastor y no prácticamente como un llamado, un don de Dios. Eso ocurre también con los doctores. Cuando un doctor, tenemos aquí el hermano Rodolfo, cuando un doctor acepta su vocación, la acepta porque de corazón ama ayudar y sanar a las personas. ¿No es así, hermano? Inclusive esa es parte de su pacto como profesionales. Pero los hay médicos que lo que aman es el dinero. Entonces se puede ver en la manera de proyectarse y en la manera de tratar con sus pacientes. Lo mismo sucede dentro de las iglesias con los pastores. Hay pastores asalariados que están detrás del dinero. Por eso es que esto es sumamente importante, porque tenemos la verdad de lo que un pastor es constituido por Dios, y también que no podemos ignorar sobre estos tres tipos de pastores que van a entrar a las
iglesias. Ahora, ¿qué de las ovejas? Porque aquí estamos hablando ya del pastor, pero ¿qué de la relación con las ovejas? La relación que tienen que tener las ovejas con su pastor. Bueno, es obvio que a veces hay ovejas que se apacientan a sí mismas. Y yo no tengo problema con que las personas, por ese amor y esa pasión por el Señor y por el estudio de la palabra, escuchen aquí, escuchen allá, reciban aquí, reciben allá, lean aquí, lean allá, busquen aquí y buscan allá. Pero lo triste es cuando una oveja piensa que su pastor no está capacitado para apacentarla. Eso sí es triste, muy triste. Porque a la vez, como yo le digo, no está reconociendo, no está respetando que por alguna razón o un propósito divino, ese pastor está en esa iglesia. Porque esa fue nuestra base fundamental de esta clase. Ver al pastor como alguien constituido por el mismo Dios. Y cuando uno no entiende que es así, mire hermano, desháganse de ese pastor. Porque el pastor, la congregación tiene que estar cerciorada y convencida de que Dios lo ha puesto ahí para apacentarle. Y si lo ha puesto para apacentarle, uno tiene que recibir el beneficio de todo lo que hay allá afuera para nuestro crecimiento espiritual, pero no pensar de que el pastor no tiene la capacidad de hacerlo. Y lo que hacen es que, usted sabe que una de las cosas que hace el pastor es trasquilar la lana de la oveja, porque la lana llega un momento que pesa, y le pesa tanto que hay que trasquilarla para que pueda ser más liviana. Eso da a entender las cargas que llegan a nosotros en nuestra vida, cargas físicas, emocionales, psicológicas, y lo que hace es llevarla. Y no somos capaces de ir a donde está el pastor y decirle, este es mi problema, ayúdeme. No somos capaces. Entonces vamos y nos trasquilamos en otros lugares. Esa es otra manera de no respetar el oficio de pastorado en una iglesia. De nuevo, porque piensa de que el pastor no tiene la capacidad de ayudarle a quitarse el peso o la carga de sus problemas. Yo quiero decirle, porque estoy llevando esta clase también de una manera personal, nunca tengo la oportunidad de hablarles y de abrirme en la manera en que yo desarrollo mi pastorado. Pero en todas estas situaciones, cada vez que yo tengo que dar una consejería, o cada vez que yo tengo que tratar un problema, yo siempre estoy consciente de mis limitaciones, de mis finitudes, de mi incapacidad, y que yo tengo que buscar la sabiduría del Espíritu Santo, y me encomiendo a Él y dependo de Él, para que Él sea quien en ese momento me use como instrumento. A menos, esa es mi manera de hacerlo y mi manera de ver las cosas. Aunque lleve 20 años en el pastorado, siempre me voy a sentir incapaz. Siempre me voy a sentir que me falta algo. Y siempre voy a estar procurando más y más, porque me siento dependiendo completamente del Señor. Entonces pueden haber situaciones muy, muy difíciles. Una de las cosas que me enseñaron en el seminario fue que cuando se presentara un caso donde se necesitaba ya una ayuda profesional que estuviera fuera del alcance del nivel educacional del pastor, que fuera sincero y lo reconociera y lo dijera, mira, lo siento, no puedo tratar con esta situación, te recomiendo ayuda profesional. Y proceder así de esa manera. Pero con la ayuda del Señor uno trata de escuchar a la persona y de ayudarle a trasquilarle los problemas y las cargas que tienen. De nuevo, muchos creen que el pastor no tiene nada, pero nada de qué enseñarle. Y eso es muy triste. Yo pienso que dentro del oficio del pastor, una de las cosas que más los pastores sufren es esa negligencia de parte de las ovejas. Siempre lo sufre. En otras palabras, yo estoy más que contento de que me use. Como es un don y es capacitado por Dios, también eso te lo da el Señor. De que para ti sea una pasión el ayudar a las personas con sus problemas. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, la idea? Hay hermanos que piensan quizás, no, yo no voy al pastor porque el pastor tiene muchos problemas, o no le quiero causar un problema más, o por X o por H razón. Entonces ahí donde van a otros lados
y no se abren y comparten con el pastor lo que le está causando el problema. Y esa falta de comunicación no le permite al pastor que ministre apropiadamente. Otro aspecto a tener en cuenta, hermanos: el pastor es un ser humano, finitudes humanas. El pastor mismo tiene que buscar del Señor, que es el pastor de los pastores, y depender de Él para cuidar el rebaño. Por eso, que en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7, Tito 1 del 5 al 9, 1 de Pedro 5 del 1 al 14, el pastor tiene que tener un carácter y un desarrollo espiritual adecuado y con cualidades de directores. El pastor tiene que ser confidencial, o sea, no puede ser un pendenciero, un chismoso, un lengua larga. El pastor tiene que ser una persona confiable, que usted diga: yo hablo con el pastor y yo sé que eso ahí quedó. Eso es una cualidad importantísima del pastor. Por lo tanto, su responsabilidad es grande. Cuando el pastor se involucra en otras responsabilidades, aunque aparezcan genuinas, es a veces peligroso, muy peligroso, para la salud física de él mismo y la salud espiritual de la iglesia. En otras palabras, cuando ya comienzan a llegar los compromisos con otras iglesias, o los compromisos como directores o ejerciendo un ministerio dentro de una convención, etc. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, cargos o posiciones ya ajenas a lo que es la iglesia, que si no tiene cuidado, lo primero que hace es desatender a su tarea primaria, que es enseñar y apacentar la iglesia. Por eso tiene que cuidarse mucho, porque está en juego su salud y la salud espiritual de la iglesia. Se expone a consecuencias irreversibles, como es sufrir un agotamiento físico-mental, no cumplir con ninguna de sus responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque tenemos 7 días de 24 horas. El hecho de que yo me eche una responsabilidad más arriba no quiere decir que el tiempo se me va a alargar. Entonces, lo que implica es que yo voy a tener que entonces redimir y ser un mejor mayordomo de mi tiempo. En este mismo momento nosotros estamos involucrados con lo que es la confraternidad hispana, pero hasta el momento que yo vea que no está perjudicando a la iglesia, yo me involucro. En un momento que yo vea que ya está haciendo daño, ya. Porque mi tarea primordial tiene que ser con la iglesia local. También puede sufrir el descuidar el desarrollo de su familia. Fíjense cuántas cosas, hermano, le tiene que echar usted un pastor arriba. Sus necesidades personales, el desarrollo de su familia, su cónyuge, sus hijos. Quiere decir que puede caer en un estrés crónico. Y si no se cuida el pastor y también no lo cuida la congregación, puede ser perjudicial para ambos. No quiere decir con esto que la iglesia le tenga que soportar todos los caprichos al pastor, ni seguirle a ciegas, aunque los vea por el mal camino. Siempre les he dicho que ustedes son muy responsables ante Dios por la persona que ustedes tienen delante y por la persona que les está enseñando. Y ustedes son tan responsables como el pastor de ver que la manera en que les está guiando es una manera bíblica. Eso ustedes lo tienen que saber, ¿no? Esto no significa la relación de oveja con pastor, de que tiene que ser a las ciegas, o a caprichos, o hacer lo que yo quiera, de ninguna manera. Sin embargo, vamos a ver algunos versículos importantes ahora, también un poquito aplicativos, porque quiero dar tiempo también para que ustedes hablen y opinen. Hebreos 13:7. Yo quiero que la persona que lo lea, no solamente lo lea, sino que dé un poquito de explicación de lo que está recibiendo del versículo. Hebreos 13:7. ¿Quién lo va a tener?
Todo el mundo estaba dispuesto a leer, pero ahora después que les dije que explicara. A ver, Edward. Edward, ok, vamos a esperar a que todos lo tengan. Ven a frente, Edward, aquí. Ven para que te vean. Para que lo leas y diga más o menos qué es lo que tú crees que este versículo te está diciendo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En un estudio, no quiero alargar, pero en un estudio que tuve la última oportunidad que fue en su casa, una de las cosas primordiales que tenemos que recordar siempre a nuestros pastores, porque ellos están enfrente de la batalla espiritual que estamos viviendo hoy en día, y en particular este país. Con las cosas que están ocurriendo, muy fácil es decir, bueno, el pastor se va y la iglesia se desparrama. Por eso es que tenemos que tenerlo siempre en oración, mantenerlo en alto, orar por él, mirar su situación. Por ejemplo, sabemos que él sufre de diabetes. Encomendarle al Señor que toque su vida, que toque su salud, porque si su salud flaquea, nosotros también podemos flaquear. Así que si le afecta a él, va para abajo, nos afecta a nosotros también. El versículo dice, gracias hermano, el versículo dice, imitar la conducta y la fe. Por eso es que con el llamado de Dios va la capacitación de Dios y la responsabilidad del pastor de mantener una comunión con el Señor, de mantenerse en santidad, buscando de la palabra y orando, porque tiene una responsabilidad de reflejar una conducta y una fe que sea imitada. Como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esa no era una responsabilidad de Pablo nada más, es también una responsabilidad de todo líder de la iglesia. Porque dice Hebreo claramente aquí, imiten su conducta e imiten su fe. Ok, otro versículo. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. El hermano Edward rompió el hielo, así que ya pueden venir aquí al frente y leer el versículo y dar su opinión. ¿Quién lo quiere hacer? Mira, viene nuestro hermano Oreste. Déjenme ponerme bien para acá, no voy a hacer que me confundan contigo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Wow, te tocó uno bien duro. Uno bien duro. Aquí creo que se refiere en cuanto a que nosotros debemos observar incluso hasta cómo camina el pastor, los gestos del pastor, cómo él se comporta, porque él viene siendo para nosotros como el espejo donde nosotros nos miramos diariamente para peinarnos. Ay, verdad que yo no tengo pelo. Pero bueno, estamos hablando de cuanto a la conducta del pastor, el comportamiento para con los hermanos, para con su familia, los consejos sabios que él nos da, a nosotros atesorarlos también y tratar de llevar una vida adecuada de acuerdo a los principios que nos hace llegar a nosotros. Ok, gracias hermano. Pero como es un versículo un poquito difícil y conlleva mucho más, yo voy a abrirlo a opiniones de ustedes antes de yo mostrarles exactamente lo que el Señor les está pidiendo ahí que hagan. A ver, vuélvanlo a leer si ustedes quieren. A ver, Loida.
los afligen, los ponen ayunas, los ponen todo. Bueno, imagínense que en particular el diabetes, si lo ponemos en ayunas todos los días, que vengan y se hagan responsables de un cargo, de un puesto, y que por cualquier cosita ya lo echen a un lado. Eso también son cargas dentro de nuestra congregación que afligen y enferman la salud del pastor. Lo aflige espiritualmente, lo turba mentalmente y corporalmente también. Entonces creo que como miembros tenemos que tener una responsabilidad como ovejas también de cuidar a nuestro pastor, y cuando le hagamos las cosas, dice el Señor que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. Lo debemos hacer con gozo, con alegría, no viviendo por una obligación al templo, no siendo ocupando nuestros puestos porque es una obligación, sino con alegría, con el ánimo de que todo lo que estamos haciendo no solo es para nuestro pastor, sino es para Dios. Una hermano. Y yo como congregado, reconozco que tenemos una relación estrecha, el pastor y yo, en este caso usted, que es el pastor nuestro ahora en este momento, de respeto mutuo, entendiendo su responsabilidad como pastor de nuestra iglesia, que tiene que, aparte, tiene que, como usted explicó ahorita, tiene que conllevar el hogar y tantas cosas que el pastor se le pueda presentar dentro de la iglesia también, y debemos ser respetuosos, debemos entender toda una serie de cosas con respecto al pastor. También si, bueno, en el caso mío no se ha dado, pero si tengo alguna inquietud o algo personalmente, lo llamo a usted, podemos hablar. ¿Verdad? Como usted habló de las ovejas, trasquilarlas y no acudir a otros medios ni métodos, sino hablar con usted directamente, porque tenemos que entender que usted es el que Dios ha puesto en este lugar, y cualquier situación con respecto a la iglesia hay que ir directo a usted. Bueno, hay respeto siempre, ambos, ¿no? Entre congregado y pastor. Amén, así mismo. Porque una de las cosas que está diciendo el versículo, yo doy la oportunidad, hermana Yolanda. No diga, hermana. Perdón, ¿no hablo? Sí, diga, después yo... Hermano, yo creo que este versículo está hablando directamente a nosotros. Sí, sí. Directamente curados en nosotros, hacia la obediencia hacia el pastor, ¿verdad? Y Ese es el punto que quiero que toque. Hacia las cosas que, o sea, que cuando nos sometemos a una obediencia, esa obediencia tiene que ser con alegría y con respeto. ¿Para qué? Para lo que dice la última palabra, tener bendición. Para poder procesar bendición. Pues claro. Porque si lo hacemos de mal modo, si lo hacemos por hacerle caso al pastor o por quitarme la hermano, desde ahí se corta la bendición y cuando lo hace. Todo lo que ustedes han comentado ha estado muy bueno, pero relacionado al versículo, yo lo que quiero es ampliar en cuanto a la obediencia. ¿De qué le vale que el pastor esté ahí como un papagayo anunciando la palabra de Dios y que las ovejas no la pongan en práctica? Eso es en general. Ahora, ¿de qué le vale? Por ejemplo, que ahora en un aspecto personal el pastor venga y le haga una consejería y que usted haga con esa consejería lo que usted quiera. Usted no obedeció al pastor. Que el pastor le diga directamente, usted tiene que hacer esto, y usted no lo haga. Entonces, cuando vengan las consecuencias, la consecuencia vino en una desobediencia por no sujetarse. Aquí yo no estoy hablando de que, hermano, mire, por favor, a mí una de las cosas, ahora de nuevo, en mi relación como pastor con ustedes saben que hablando así abiertamente y con sinceridad, hay tendencia en las iglesias de coger al pastor, hacer un pedestal y subirlo arriba. Y eso es una de las cosas que más yo detesto, porque yo quiero sentirme parte igual de la congregación, y que si hay que conversar, conversar, y que si hay que reír, reírse, y que si hay que participar de esto, participar de esto. El hecho de que simplemente tengamos diferentes llamados y dones no significa de que una persona está más elevada que otra. En ningún momento. Cuando hablamos aquí de obediencia y de sujeción, es que si el pastor le hace así, le pone la palabra delante, y usted no lo hace, usted está en desobediencia y usted está haciendo causa de tristeza. Por eso dice al final el versículo que uno tiene que procurar ser causa de gozo al pastor. Todo el mundo falla. Todos cometemos errores. Pero lo importante es que si soy llamado a corregir el error,
yo lo haga, yo lo corrija. Y entonces me es causa de alegría. A mí no me es causa de tristeza como hermano, me refiero en el sentido de que un hermano comete un error, porque si todos somos seres humanos imperfectos, la causa de tristeza es que yo le diga al hermano, mira, hiciste esto, te recomiendo esto, que le entre por aquí y le salga por acá. A eso es a lo que se está refiriendo el versículo de Hebreo. Hermana Minerva. Sí, pastor. Primeramente, su testimonio referente a su llamado, luego no lo sabía y nosotros como una oración diaria. Gracias, hermano. Con el Señor tenemos a usted, su familia, la iglesia y nosotros mismos. Es una de las cosas que más pendientes debemos estar, porque esa es la manera que debemos demostrar primeramente que amamos al Señor y que le amamos a usted, le respetamos. Claramente que yo creo que yo me siento como una oveja que cuando he tenido que llegar a usted con alguna duda o algo que me inquiete, pues creo que eso con mayor respeto lo seguiré haciendo porque creo Así es. Nosotros a veces debemos de pensar también que nosotros hacemos cosas, no somos perfectos, pero somos, la mayoría sí somos mayores ya, que debemos de cuidar nuestras vidas, no cargarle tanto al pastor las consecuencias de nuestros actos y Amén. nuestros hechos, entonces todo hace cargar al pastor. No, a nosotros tenemos que cargar nuestra responsabilidad, pagar nuestras consecuencias por nuestros actos. Muy bien. De esa manera respetamos a Dios, respetamos a usted y a los hermanos, porque todos debemos respetar unos a otros. Amarnos y orar por nuestros hermanos, porque todos somos humanos y que el Señor nos libre a diario. Esa es una oración que deberíamos de llevar diario al Señor. Que el Señor nos libre en la iglesia, nos cuide, le cuide a usted, a su familia, su salud, su vida espiritual, para que nos pueda guiar a nosotros como el Señor quiere. Amén, así es. Esa es nuestra oración. Muy bueno, hermano. Todos debemos orar así, diario. Sí. Es un compromiso diario. Muy bueno lo que usted está diciendo en el aspecto que aquí no se trata del pastor, aquí se trata de Jesucristo y de mi relación personal con Él y de mi llamado a la santidad de vida por Él, lo cual todas las acciones que yo voy a tomar dependiendo de eso van a repercutir en el pastor y van a repercutir también en la congregación. Pero si yo soy una persona que estoy velando por mi salud espiritual y tomando decisiones correctas, yo voy a ser un hermano causa gozo en la congregación y al pastor. No le voy a dar problemas. Eso no significa que el hermano, como usted decía, sea perfecto, no. Pero va a ser una persona que no le va a traer cargas al pastor de ese índole, porque las está evitando. Ok, otro versículo más. Muy fácil, segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Ok, alguien lo lee y lo viene aquí al frente a explicar. Hermano Roberto, venga aquí al frente. Segunda de Tesalonicenses. Léemela hasta el 3, del 1 al 3. Del 1 al 3, dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Quiere decir que debemos confiar en el Señor siempre, que nos libre del mal, velar unos por otros,
cuidar con cada uno de los miembros de la iglesia, sobre todo con nuestros pastores. ¿Qué dice ahí específicamente cuando dice orad por nosotros? ¿Por qué razón lo dice ahí? Dice aquí, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que esa palabra pueda fluir y no tenga obstáculos, no tenga tropiezos, sino que pueda ricamente correr y alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Es cierto que nos vamos a encontrar a veces en la iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. Uh-huh. Vamos a encontrar el pecado y tenemos que agarrarnos de Cristo cuando venga ese pecado. Agarrarnos del Señor. Señor, por tu sangre preciosa, lávanos, límpianos, cuídanos. Tenemos que luchar por eso. Unos por otros. Unos por otros. Así como Cristo es cabeza de nosotros y nosotros los hombres somos cabeza de nuestras mujeres, debemos velar por todo eso. Uh-huh. Eso es un principio muy importante que debemos y una responsabilidad de cada uno de nosotros. No solamente los hombres, las mujeres también. Es muy importante. Amén, gracias hermano. Pero ahí vimos entonces en estos 3 versículos la responsabilidad ya de la relación entre la oveja y el pastor. Sabemos que el pastor para con la oveja le va a dar cuenta a Dios. Tiene que ser según el corazón de Dios. Tiene que tener un llamado y ser capacitado y apto para enseñar. O sea, tiene que tener una conducta propia. Todo eso el pastor lo tiene que saber antes de ocupar la responsabilidad de ser un líder de una congregación. Las ovejas hacia el pastor meritan imitar la conducta y la fe, obedecerle y sujetarse y orar por el pastor. Pero llevándolo ahora, pues ya tenemos que terminar, al contexto de la clase, que ustedes saben que el contexto fue el producto de murmuración. Lo que nos está enseñando aquí el Señor es: no murmure contra el líder de la iglesia, no chismee del líder de la iglesia, no le levante calumnia, no le levante injurias, no lo haga. Números 12:10, María, la hermana de Moisés, quedó leprosa. Yo no le estoy diciendo esto para asustar a las personas, pero en mis solamente 9 años de pastor que yo tengo, en mis solamente 9 años, aquellas armas forjadas contra mí, todas las he visto caer. Todas. No, ni una ha sido dejada. Todas han caído. Todas esas armas forjadas. ¿Porque yo me creé algo? No. Porque yo estoy representando el oficio de pastor. Eso es lo que yo estoy representando. Algo que viene de Dios, no es de los hombres. Y algo que el Señor ha constituido para beneficio de la iglesia.